Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy Raquel, espero que estéis genial. Bueno, yo os traigo un interactivo muy especial. En estos días se está moviendo bastante energía con el solsticio de verano o invierno, dependiendo de dónde estés, y mañana es la noche de San Juan, del 23 de junio al 24 de junio, que es San Juan. La noche de San Juan es una noche de fuego, de magia y de transformación, y dicen que lo que se mueve esta noche puede cambiar muchas cosas dentro de nosotros. Así que vamos a descubrir qué magia se activa para ti con este portal energético. Antes de nada, como siempre, muchas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Gracias por todo. Te invito a que te suscribas, a que des me gusta, a que compartas el vídeo con alguien si crees que le puede ayudar y también a que te unas a mi comunidad que acabo de crear recientemente de Almas Divergentes. Una comunidad en la que tendréis acceso a vídeos exclusivos, contenido sorpresa, y ahora mismo he subido un vídeo de un ritual de San Juan con una lectura un poco más personalizada porque sois muy pocos los que estáis en esta comunidad. Así que por solo 2,99 € al mes puedes cancelar cuando quieras. Gracias por todo. Vamos con las opciones. La primera opción, corazón naranja, con el tarot Heidi Sensitive. Y la opción número 2, corazón azul, con el tarot Fairy Tail Journey. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. También recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y el enlace por si queréis uniros a Almas Divergentes. Solo tenéis también que pinchar en la pestañita que pone unirse, pero os lo dejo también en el canal por si acaso, o sea, en la cajita de descripción por si acaso. Os dejo unos segundos. Opción número 1, corazón naranja, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada las energías. Vamos a ver qué energías hay en esta opción. Opción número 1, corazón naranja. ¿Cuál es tu energía ahora mismo? En estos momentos, opción número 1, corazón naranja. Desintoxicarse. Reparar cuerpo, mente y espíritu. Bueno, mira, además esta persona, o no sé si es un hada o... sí, bueno, esta persona es como un hada o como una cosa ahí rara, no sé decirte, pero está bañándose, creo que es una sirena. Está bañándose, con lo cual me hablan un poco de que esta energía de la noche de San Juan te va a traer transformación, ¿vale? También el agua es muy importante, al igual que el fuego. Entonces yo siento que si elegiste esta opción, el corazón naranja, se activa una energía poderosa de cambio, de limpieza también. Mira, Heraldo del cambio. Si primero te lo digo, es que estaba sintiéndolo mucho, mucho. Vamos a ver más, a ver. Yo siento que es como que vas a tirar obstáculos abajo con esta pared, ¿no? Vas a avanzar, siento que viene ahí un cambio para ti muy importante en esta opción. Hogar, corazón, compasión, es como que vas a mirar todo de otra manera. También vas a darte tu lugar, vas a ser más compasivo, compasiva contigo. Y siento que te vas a desintoxicar de todo lo malo. Es como que va a haber un antes y un después con esta noche. Yo siento también que San Juan viene a encenderte algo dentro de ti que llevaba tiempo dormido, ¿no? Como que vas a tener claro muchas cosas. Opción número 1, corazón naranja. ¿Qué magia se activa para ti con esta noche de San Juan? Opción número 1, corazón naranja. Recordad que también, bueno, estas energías pueden durar un tiempo, unos días, con lo cual si ya ha pasado la noche de San Juan y queréis ver el vídeo, no pasa nada porque duran unos días. Yo siento que es como que vas a estar más empoderada, empoderado. Hay una fuerza interior que quiere salir aquí con este rey de bastos y siento que tu energía está lista para soltar pesos y renacer.
Me está mostrando el ave fénix, o sea, no te digo más. Es como un resurgir del fuego, de las cenizas, con este emperador, saber lo que quieres, liderar tu vida. Lo que parecía, yo siento apagado, vuelve a encenderse. Así que te veo que vas en una línea de cambio totalmente, de dejar atrás, yo siento obstáculos con esa pared, miedos, incertidumbre. Siento también que es como que vas a vibrar con otra energía distinta y aunque vayan las cosas lentas y poco a poco, aunque sepas, aunque sabes perfectamente que a veces se necesita constancia, esfuerzo, vas a dejar atrás malas experiencias, siento. Es como que te vas a dar también tu descanso, tu sitio. Si te vas de vacaciones a algún sitio ahora en verano, si estás en el verano, siento que vas a disfrutar mucho y te veo con mucha fuerza, ¿vale? El as de espadas también me habla aquí, como que vas a comunicarte muy bien desde la sinceridad y desde la verdad y vas a poner límites, es lo que me están diciendo. Es como que yo siento que con esta noche de San Juan vas a quemar miedos y dudas y bloqueos. Así que te invito a que, bueno, pues a lo mejor en un papel pongas lo que quieres dejar atrás y lo quemes, ¿vale? En con una velita o en una hoguera, si tienes la oportunidad de ir a una hoguera. Aquí donde yo vivo, pues eso, se hacen hogueras. En muchos sitios de España también. Yo no sé si fuera también tenéis esa tradición, pero me parece que sí. Que me habéis comentado por otros años en mi canal de Tarot de la Bruja Rubia, que llevo ya 3 años con él, que sí, que hacéis varios rituales de ese tipo. Con lo cual, me habla también de una noche muy mágica, de nuevos comienzos, de dejar atrás, mira, los conflictos, ¿vale? De un resurgimiento. Mira esta mariposa, es un resurgir. Lo que te estoy diciendo, como es ave fénix. Dejar atrás conflictos, cortar con esos conflictos, con la muerte aquí, un renacer, un renacimiento para ti, con este loco y vienen oportunidades y vienen cosas buenas para ti, pero es verdad que tienes que creer y avanzar. Es momento, ya te digo, de quemar esas dudas, ¿no? Miedos y bloqueos que te dije antes. Se activa una valentía en ti para avanzar con ese emperador y ese rey de bastos. Yo siento que es como que algo importante se desbloquea con esa pared, bloqueos, obstáculos. Siento que sí. Tu alma te está pidiendo movimiento, ¿eh? Mira, el 8 de espadas, siento que hay bloqueos ahí que se llegan a su fin y también te está pidiendo que seas valiente, que arriesgues, que seas alguien empoderado, empoderada, porque yo veo que con esta reina de bastos vas a pisar fuerte y esa fuerza y vas a dejar a un lado bloqueos, miedos. Se despierta tu deseo de vivir más auténticamente, de ser más claro, más clara, de ser más real. Todo eso me dicen. Y yo siento que tu fuego interior vuelve a recordarte quién eres, que igual hacía tiempo ves avances, el 8 de bastos. Me están diciendo también, si tienes la oportunidad de ir a la playa, si hace buen tiempo en tu país, en tu ciudad donde vives, si ha empezado el verano, te dicen que te bañes en la playa, en algún río. Mira, el 8 de bastos. ¿Para qué? Para avanzar, para quitar todas esas cargas. Si no tienes acceso a ir a la playa, a algún río, alguna piscina, algún sitio, algún lago, también me están diciendo que te puedes bañar en casa, con algún tipo de ritual, por ejemplo, con sal. La sal viene muy bien para limpiar o con romero. Imaginarte que todo lo malo se va, ¿no? Es como que por fin te equilibras, por fin, mira, esta chica se está mirando en el espejo. Es como, por fin voy a ser real, por fin voy a ser auténtica y por fin, o auténtico, y por fin voy a enseñar al mundo mi verdadera cara, porque yo siento que a veces igual es que hacías un poco de enmascaramiento o tenías miedo de ser como eres, de mostrarte tal cual, ¿no? Y yo siento que es como con este 4 de oros es como voy a ser justa conmigo, justo, y voy a dar mi verdad, mi verdad va a salir a la luz con ese as de espadas, ¿vale? Así que me dicen eso. Te veo también conectando mucho contigo, con tu esencia, con tu forma de ser, con tu autenticidad, como te digo. Siento que si vas a hacer algún viaje, vas a estar muy bien, te va a venir muy bien para desconectar y siento también que es como que vas, como te digo, a dejar atrás los miedos, la incertidumbre, las mentiras también. Vas a lograr el equilibrio. Con este San Juan, con esta noche de San Juan, vas a lograr el equilibrio, es lo que me están diciendo. Viene una transformación para ti hacia un equilibrio, hacia una mejoría, hacia armonía. También te veo nostálgica o nostálgico, ¿vale?
con este 6 de copas, mirando a lo mejor fotos de seres queridos fallecidos o recordando esta noche, a lo mejor bueno, pues en tu país o tu ciudad tienes recuerdos con seres queridos porque hay una tradición, ¿no? Mi caso es así, así que, mira, el caballero de espadas aquí es un bombero. Y yo siento que es como que me hablan de ese fuego, de esa transformación, me hablan de como luchar contra todos esos miedos y toda esa incertidumbre, ¿vale? Y también me están diciendo alto y claro, no todo lo que arde destruye, a veces también libera, ¿no? Entonces, yo siento que te están pidiendo que sueltes todos esos obstáculos que hay para ser la mejor versión de ti. Y San Juan también te recuerda que para renacer primero hay que soltar. Es que aquí en esta opción me está llegando mucho el ave fénix. Así que, bueno, mira a ver. Mira a ver qué es lo que tienes que hacer. Mira, se me ha caído volando el cambio, ¿ves? Es que hay un cambio que viene para ti, pero también tienes que ser consciente de que tienes que realizarlo. Espera, voy a barajar un poco más. Opción número 1, corazón naranja. ¿Qué viene para ti en esta noche de San Juan? ¿Qué magia se activa con esta noche de San Juan? Gracias. Es que viene para ti algo bastante bueno con este fluir, pero necesitas soltar. Te veo disfrutando de esta noche, siento que vas a pasártelo bastante bien y de estos días, yo siento que si estás en el verano te gusta mucho el verano, si estás en el invierno también vas a tener momentos de pasártelo bien. Te dicen que te centres en tu crecimiento, hacia dónde quieres avanzar, lo que quieres conseguir y que dejes atrás, como te digo, lo que no te deja seguir adelante con ese fluir, ¿no? Lo que te drena también. Yo siento que se activa una magia en ti de transformación, algo que va a empezar con esa alegría, como te digo, y, y yo siento que viene para ti algo increíble, un cambio radical de transformación y de liberación, totalmente. Vamos a ver más. Mira, magia. Es que yo siento que se activa la magia en ti, la magia de iniciar un camino. Transmutación. No tengo nada más que decir. Lo que te estoy diciendo todo el tiempo, Fénix. Es el resurgir de las cenizas. Es el avanzar hacia el éxito. Fíjate. Y la transformación. Vas a resurgir de las cenizas, vas a avanzar, vas a encontrar tu sitio, tu hueco y te vas a mostrar tal y como eres y yo veo un resurgir en tu vida hacia lo que quieres manifestar, hacia ser más auténtica, auténtico. Vamos a ver más. Va a haber un cambio para ti bastante bueno, ¿eh? Y para mejor. Yo siento que llevas ya trabajando tiempo en esto, ¿eh? No es nada nuevo para ti. Opción número 1, corazón naranja, que viene para ti con este San Juan, esta noche de San Juan. ¿Qué magia viene para ti? Armonía, vas a estar en armonía, vas a estar en concordancia con el universo. Es como que vas a mirar hacia ese propósito, hacia lo que te hace feliz, hacia lo que te hace brillar y te vas a comprometer contigo y con aquello que te guía, ¿vale? En muchos de los casos, igual en esta opción, vais a materializar un amor, porque me está llegando mucho eso, ¿eh? San Juan está muy asociado con el amor, ¿vale? San Juan está muy bien orientado, quiero decir, es un santo muy orientado al amor, o sea, que se le pide, de hecho, hay una tradición que las mozas de antes, las muchachas de antes, le pedían a San Juan encontrar marido, ¿no? Encontrar pareja, con lo cual, te hablo de hace un montón de años. Siento que para muchos va a avanzar algo ahí en el amor. Puede ser que encuentres pareja, puede ser que te comprometas con alguien, puede ser que si ya la tienes des más pasos hacia legalizar algo juntos, juntas, o que encuentres un amor nuevo. Pide aquello que quieres y suelta al universo, suelta, ¿ves? Sabiduría, apoyo y simplifica la vida porque va a llegar eso para ti, como te digo. Siento que eso que te ilusiona va a llegar, con lo cual también te dicen que sueltes, que fluyas, que pidas al universo. Yo siento que en esta noche tienes que pedir al universo y soltar. Puedes poner, ya te digo, una velita, si no, si puedes acercarte a algún sitio donde hagan hogueras, pues tirar un papelito con... Yo te diría con aquello que quieres soltar. Y una cosa, no digas no, o sea, no quiero esto, no. Pues, ¿qué quieres soltar? Pues a lo mejor la carencia, pues a lo mejor la pobreza, mm, mala salud, por ejemplo,
tristeza, ¿vale? Vamos a ver más. Vale, también puedes escribir dos papeles, en uno poner lo que liberas y en otro lo que invocas, ¿no? Lo que también otra de las opciones es los deseos plantarlos en algún sitio, en el bosque, o lo mismo que os he dicho, también quemarlos, ¿no? Lo que quieras. Y velas, pues bueno, tenéis el ritual en almas divergentes si queréis uniros, que yo he dicho una vela roja y otra violeta, y también podéis poner una rosa y una blanca también. Bueno, depende de lo que queráis también atraer, a lo mejor si es amor, la rosa, la roja. La naranja también vibra mucho con el sol y con esta noche, así que bueno, eso como veáis. Vamos a ver, opción número uno, corazón naranja. ¿Qué magia se activa en esta noche tan mágica de San Juan? Mira, yo es que en muchos de los casos estoy viendo que aquí queréis atraer el amor. Así que, bueno, si no es el amor, pues igual conectar con vuestro corazón también, con vuestros deseos. Mira, me están diciendo mucho que escribas en un papel lo que te digo. Mira, lo que deseas, pon yo invoco y pones varias cosas, lo que tú quieras, y un amor verdadero, así, 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 o estar con alguien, así, así, así. Si no, si es alguien en concreto, pues con el nombre de esa persona, ¿no? Si no sabes quién es, pues quiero un amor así, de estas características, cuanto más pongas mejor, y lo puedes quemar o enterrar, lo que quieras, ¿vale? Si lo quemas, pues con una velita, lo que te digo, en una hoguera, lo que quieras. Es como que yo siento que ahora vas a florecer, vas a dejar atrás obstáculos, miedos, cargas, también incluso secretos. Es como que, mira, yo soy así, si te gusta bien y si no, pues no, ¿no? Vas a crear la vida que te mereces, algo nuevo. Vas a dejar atrás personas que no te aportan, que no te quieren, que no te cuidan. Todo va a fluir. Yo un éxito para ti. Un éxito y también como celebrar tus logros, dejar atrás las tormentas que has tenido en la vida, ¿no? Es un renacer. Así que me están diciendo eso, que es un renacer, que es un cambio para ti muy bueno. Opción número uno, corazón naranja. ¿Qué magia se activa en esta noche de San Juan para ti? Opción número uno, corazón naranja. ¿Qué magia se activa en esta noche de San Juan para ti? Corazón valiente, pasa la acción con entusiasmo. No tengas miedo. Sigue adelante. Los países lejanos, prepárate para nuevos horizontes. Si vas a hacer algún viaje, te va a ir muy bien en ese viaje. Y si no, me están diciendo que te prepares para conseguir todo lo que deseas, porque yo siento que estás por el camino correcto, en el camino correcto. La alegría aumenta con la gratitud. Sé agradecido. Cuanto más agradeces, más manifiestas cosas buenas, ¿no? Más atraes lo positivo de la vida. La alegría y el deleite. Abre tu corazón a la alegría, disfruta de cada momento. La primera luz, empezar un ciclo, ¿ves? Yo siento que es como que cuando amanezca el día de San Juan, eh, es que va a cambiar tu vida totalmente. Vas a empezar ahí a ver cosas que cambian, caminos que se te abren. Yo veo cambios muy, muy, muy positivos para ti en esta opción, de verdad, ¿eh? O sea que me están diciendo que creas, que sigas adelante, que continúes, que vas por muy buen camino, abrir camino. Hay una apertura al alcance de la mano. Lo que te estoy diciendo es que yo siento que aquí es como que se va a abrir algo para ti muy, muy bueno. Fíjate otra vez el ave fénix, la transformación, emerge una nueva forma de vida, es que no paran de decírmelo. Si a lo mejor quieres conseguir una nueva casa, se te va a dar. Si a lo mejor quieres un nuevo trabajo, un amor, en esta opción, no sé, como que me sale mucho el tema de amoroso, pero también igual pues puede ser otra cosa que tú quieras. La pasión y el placer, saborea la vida. Fíjate qué carta más bonita que están aquí con una hoguera bailando. Te dice, disfruta de la vida, celebra tus logros, saborea la vida. Y ya te digo, si tienes la oportunidad de acercarte a algún sitio donde haga alguna hoguera, o si no, hacer en tu casa, poner una velita y saltar a lo mejor 7 veces esa vela, cuidado, cuidado, esto también os lo digo, cuidado con el fuego, que no queméis la casa ni hagáis nada malo, porque esto del tema del fuego a veces da miedo, ¿eh? Así que con cuidado, si prendéis una velita, vigilarla, no la pongáis en marches de casa, esas cosas, ¿eh? Que el tema del fuego es peligroso.
Bueno, opción número uno, corazón naranja. Hasta aquí tu lectura. Gracias por todo. Vamos a sacar por último un consejo, así que vienen cosas muy buenas para ti. Vamos a sacar un consejo de las hadas, a ver qué te quieren decir. Opción número uno, corazón naranja. Observación de las estrellas. Cuando miras las estrellas te enfocas en las hadas. Tu intuición fluirá más libremente y revelará lo que necesitas saber sobre tu situación. Fíjate qué bonita carta. Yo te veo como observando al cielo esta noche, pide un deseo, me dicen, también. Independientemente de que no puedas a lo mejor poner una vela o el tema de las hogueras, pide un deseo a las estrellas, porque yo siento que esta noche, como te digo, es mágica y tienes que creer en esa magia, también me dicen, ¿eh? Porque hay veces que si no creemos en esa magia como cuando somos niños, es más difícil que suceda. Tenemos que entregarnos, tenemos que fluir. Signos de la naturaleza. Ser receptivo a los mensajes útiles de la naturaleza durante el día. La naturaleza nos habla continuamente. Solo necesitamos abrir nuestros corazones y mentes. Ser receptivo, receptiva a la naturaleza te está hablando constantemente. Solamente tienes que abrir tu mente y ver las señales. Opción número uno, corazón naranja. Hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por estar ahí. Regálame un me gusta, coméntame qué opción has elegido. Suscríbete al canal si no estás suscrito. Únete al más divergentes si te apetece por 2,99 al mes, que tendrás contenido exclusivo sorpresa. Muchas gracias por todo. Te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Feliz noche de San Juan, feliz San Juan, que lo paséis genial. Y bueno, recuerda, nuestra cita lunes y viernes a las 9 de la noche española. Si por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo comunico a través de las publicaciones del canal. Gracias por todo. Feliz noche. Hasta pronto. Opción número 2, corazón azul. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías ahora mismo. Vamos a ver, opción número 2, corazón azul. ¿Qué energías hay ahora mismo contigo? ¿Qué energías tienes ahora mismo? En la mano, el universo es tu compañero. Fíjate, yo siento que es como que me dice mucho que te guíes mucho por tu corazón. La magia de la intuición estoy sintiendo en esta opción. Es como que se te van a abrir puertas con esa intuición. Si elegiste este corazón azul, siento que aquí es una magia como silenciosa, profundamente reveladora, y que se te abre un camino interno que quiere mostrarte respuestas, que quiere mostrarte, mira, yo siento que estás conectado, conectada con el todo, ¿no? Porque al final somos un todo, con el universo, con nuestros semejantes, somos un todo. Mira, acción equilibradora. Yo es que veo que sí, que vas a como equilibrarte, como a conectar mucho con tu corazón, con tu esencia, con tu intuición también en esta opción. Brújula perdida, volver a la integridad. Puede ser que lleves tiempo sin saber hacia dónde vas, muy perdida, perdido, y es como que ahora vas a encontrar un poco tu camino. Pero gracias a esa intuición que tienes tan bonita, tan maravillosa. Yo siento que tienes una intuición muy, muy desarrollada. Vamos a ver más. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué magia viene para ti con este San Juan? Opción número 2, corazón azul. ¿Qué magia viene para ti con este San Juan? ¿Ves? Es como que se va a romper ahí una situación, se va a romper ahí un cambio de energía, viene, ¿no? Yo siento que tu intuición está despertando con mucha fuerza y siento que hay señales que empiezan a iluminar tu camino. Eres una persona bastante estable, muy trabajador, trabajadora, y yo siento que es como que por fin se te van a abrir puertas que a veces igual has tocado en esas puertas y no se te han abierto antes. Y ahora es el momento. Me dicen que es el momento de brillar, que aunque estás indeciso o indecisa, todo va a ir bien, que muestres tu mejor versión, que es un momento de empoderarse. Fíjate que con el diablo y la reina de bastos. También te veo mejor en algunos de los casos económicamente. Me hablan de un dinero que llega como de sorpresa, por sorpresa, o que a lo mejor puede ser que consigas un trabajo o una herencia o algo ahí que llega como por sorpresa, ¿no? Siento que como que te vas a empoderar. Lo que antes no entendías, ahora empieza a cobrar sentido. Mira, a veces puede ser que nos hagan cosas mal y que tú digas, buf, esto debe ser una maldición o no me sale nada bien y nos quejemos, ¿no? Pero luego con el tiempo, a largo plazo, veamos que es una bendición en lugar de una maldición. Y siento que es lo que te va a pasar a ti ahora, que vas a ver cómo el universo se te abre, cómo hay cosas que no se te dieron en su momento porque no era de ser y por qué, la razón del por qué.
Entonces es como que se te activa claridad emocional y mental, ¿no? Yo veo ahí como mucha claridad mental también, como que vas a dejar de resistirte, de cargar con situaciones a lo mejor que no te competen o que no vibran contigo. Y yo veo como un equilibrio con esta templanza. Tus ángeles, tus guías están contigo, les vas a sentir mucho, te van a mandar señales. Puede ser que veas muchas plumas, números repetitivos. Siento que sí, que vas a estar como muy, muy conectado con tu intuición. Y siento también que vas a saber cosas que no sabes por qué las sabes. Valga la redundancia, es como, no sé por qué sé esto, pero lo sé. Te van a llegar como premoniciones, te van a llegar como... Así que te dicen que es momento de confiar en lo que sientes, de soltar, y siento que tu energía es como que está entrando en un ciclo de mayor calma, ¿vale? Porque me hablan aquí un poco de, como de verdad, de vibrar en una abundancia y ser tú, ¿vale? Luchar contra la mentira, luchar contra personas que no te aportan, tóxicas, y yo veo ahí como comprometerte con aquello que verdaderamente vibra contigo y dejar atrás malas experiencias, escasez también monetaria y escasez de todo, es decir, pues vas a vibrar como merecimiento, vas a tener la fuerza de dejar atrás los pensamientos negativos, intrusivos, el dolor también, es como que va a ser una noche de transformación para eh, convertirte en una mejor versión de ti. También te dicen que vas a descansar más, ¿vale? Que te vas a preocupar más de ti, que te vas a alejar de personas que no te aportan o momentos en los que, bueno, pues han sido como muy duros para ti, ¿no? Te veo huyendo de todo eso, fíjate, en esta opción. Vale, vamos a ver más. Yo siento que es como que hay protección en este proceso, como que tus ángeles y tus guías están contigo, estás muy protegida, protegido, así que no te desanimes. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué magia viene para ti con este San Juan? Opción número 2, corazón azul. ¿Qué magia viene para ti con este San Juan? ¿Ves? Sabes lo que hay que hacer y estás en el camino correcto. Confía en el universo, confía en todo lo que te trae para ti. También te digo, si tienes una amatista, un cuarzo rosa o algún tipo de piedra, ponlo a la luz de esta noche mágica y conecta mucho con esa energía. Retírate de aquello que no te viene bien, de aquello que no te haga brillar. Yo siento que vas a hacer eso. Y viene la prosperidad para ti. Hay una renovación y una superación, así que estás en un proceso de conocer la verdad, estás en un proceso de ser tú misma, tú mismo y de expandirte. Viene una iluminación para ti. Es momento de brillar, me dicen en esta opción. Siguiendo tu intuición, siguiendo esas guías que tú tienes, porque yo siento que tus ángeles y tus guías, tus seres de luz, es que mandan muchas señales y tu intuición es clara y concisa, ¿eh? Entonces te dicen, céntrate en la alegría, céntrate en lo que te da felicidad y es momento de expandirte. El camino yo siento que da pasos pequeñitos porque lo estás iluminando poco a poco. Y tu alma sabe hacia dónde ir, ¿eh? Tu alma sabe hacia dónde tiene que ir. Opción número 2, corazón azul. ¿Qué magia se activa con este San Juan para ti? ¿Qué magia se activa con este San Juan para ti? Opción número 2, corazón azul. Amor. Puede ser también que a lo mejor quieras manifestar algo relacionado con el tema de amor, pareja, y me dicen que también lo vas a lograr. Bueno, lo que os he dicho en la opción número 1, el corazón naranja, puedes quemar lo que no deseas poniendo libero, me libero de, no pongas no, es decir, no, si quieres, por ejemplo, abundancia, me libero de no tener abundancia, no. Me libero de la pobreza, me libero de la escasez, me libero de la carencia, por ejemplo. Si quieres tener suerte en el amor, me libero de la mala suerte en el amor. Todo eso, ¿vale? Y yo siento que lo puedes quemar, lo puedes enterrar también en un papelín, enterrarlo en el suelo, en la tierra, ¿vale? Para que eso florezca. Eso más bien en los deseos. Yo en lo de liberar lo quemaría, o con una velita, o en una hoguera, y para manifestar, es decir, invoco la buena suerte, invoco la prosperidad, la buena salud, tener un gran amor, encontrar el amor de pareja, por ejemplo, todo eso lo puedes, o quemar también, puedes quemarlo, o si no, enterrarlo en la tierra, lo que prefieras, ¿vale? Me dicen. Pero es una noche muy mágica y al final también es súper importante la intención con la que haces las cosas, confiando.
y siendo consciente de que esto es para tu mayor alto bien y que el universo va a conspirar a tu favor, ¿no? Con este propósito. Compromiso, comprométete con eso. También me dicen, estás apoyada, apoyado por el universo, estás apoyada, apoyado por tus ángeles y tus guías, tus seres de luz, y eres alguien muy sabio, muy sabia. Conecta con todo eso, porque me están diciendo que vas a manifestar los deseos de tu corazón también. Conecta con eso que quiere tu corazón, conecta con la intención, como te digo, súper importante, esa intención de manifestar porque te lo mereces, porque eres amado, amada por el universo y por ti misma y por ti mismo, y porque, eh, pues es lo que os digo siempre, te mereces lo mejor, no te conformes con menos. Que a veces se habla mucho de no pidas tanto, pide, pide a manos llenas. El universo hay para todo el mundo, además, ¿vale? Esa mentalidad de no pidas es que hay que repartir para todo el mundo, es de carencia. Luego es verdad que si tú tienes a lo mejor mucho dinero, pues puedes repartir ese dinero, por supuesto, con los necesitados o con las personas que... Pero me refiero a la hora de pedir, tú pides. Y el universo ya se encargará de darte si confías. Opción número dos, lo que pasa es que a veces no confiamos. Claro, bloqueamos las cosas. Opción número dos, corazón azul. ¿Qué magia se activa en esta noche de San Juan? Hay ahí como cargas que vienen a soltarse. Comprométete contigo, con lo que quieres manifestar. Sé niño, sé niña, otra vez me dicen, con esa energía de ilusión, ilusiónate, fluye. Si tienes posibilidad de conectar con la naturaleza, ir a un bosque, a la playa, a algún río, hazlo, porque te va a venir muy bien con esta energía. Siento que vas a conectar mucho también con los animales, con el universo, limpia todo aquello que no te beneficia. Y San Juan es un santo muy orientado y muy relacionado con el amor. Así que el amor propio y el amor de pareja. Así que pide aquello que deseas. Yo siento que van a llegar cosas muy buenas para ti. Vas a construir todo aquello que deseas. Pues puede ser una vida con alguien, una estabilidad, una nueva casa. Veo como cambios, soluciones a problemas que a lo mejor tú tienes. Opción número dos, corazón azul. En esta opción estoy ahora vibrando mucho con que alguien a lo mejor quiere un coche nuevo también. O comprarse un coche, o habéis comprado recientemente un coche y lo vais a poder pagar bien. Para algunos también será. O hacer un viaje, ¿vale? Me está llegando mucho. Me salió aquí también antes el carro, si no me equivoco. O sea que sí, mira. Me está llegando mucho eso, ¿vale? Se me salió antes el carro y ahora he conectado con esa energía. Opción número dos, corazón azul. ¿Qué magia se activa para ti en esta noche de San Juan? Los compañeros de viaje, el apoyo es omnipresente. Apóyate en tus seres queridos, en tu corazón. Fíjate, el corazón valiente pasa a la acción con entusiasmo. No te desanimes, sigue adelante. La gran aventura, correr riesgos, tomar la iniciativa. La sabiduría del líder, eres un faro para los demás. Sabes hacia dónde vas y eres imparable, siento. Y eres un faro para los demás. Eres alguien que siempre suma en la vida de los demás. La observación de las nubes, recuéstate, descansa y relájate. Responder a la llamada de llegó el momento de atravesar esa puerta para avanzar, me están diciendo. Así que confía en ti y en el universo, pero también descansa y relájate un rato, ¿eh? No gastes mucha energía tampoco, me dicen. Es decir, gasta la adecuada, pero necesitas también estar un poco, pues, en ese momento de saber lo que te mereces como gastar tu tiempo y usar tu tiempo lo que verdaderamente merece la pena, ¿no? Y descansar también y ser compasivo contigo. Fíjate que aquí me salió pues eso, como que si estabas perdido, perdida, pues eso, que te guíes mucho por tu corazón. Seguir la corriente, todo va como la seda. Te dicen que todo va muy bien, que sigas adelante y la pasión y el placer saborea la vida. Mira, saborea la vida si tienes oportunidad de ir a alguna hoguera, si no, puedes incluso quemar una velita en casa, a tomar baños. Los baños también vienen muy bien. Ya lo he dicho en la primera acción, con sal, con romero. Bueno, esta noche es mágica y el agua y el fuego son los elementos protagonistas, ¿eh? El fuego para transformar, también purificar y el agua lo mismo. El agua para purificar mucho. Opción número dos, corazón azul, hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Regálame un like, coméntame, suscríbete al canal. Únete también a Almas Divergentes si te apetece. Tienes contenido exclusivo por 2,99 al mes. Puedes cancelar cuando quieras. Muchas gracias por todo.
Voy a sacar por último un consejo para ti de las hadas. Opción número 2, corazón azul. Bendiciones mágicas, no importa por lo que estés pasando. Te ayudan las bendiciones mágicas de las hadas, dicen que también puedes bendecir a otros. Súper importante que bendigas a otras personas, que les desees lo mejor. No vivirse en rencor, no vivirse en odio, todo eso drena, todo eso hace que no, en envidias también, ¿vale? Bendice, cuando bendices a los demás, te bendices a ti mismo, a ti misma. Creer en la magia. Abre los ojos y mira la magia que reina en la naturaleza. La edad de la aurora boreal dice que eres parte de la naturaleza, entonces también eres mágico. Es que eres magia. Eres magia, pero tienes que creer en esa magia. Me están diciendo, ¿vale? Voy a sacar alguna carta más. Celebración, déjate llevar y va de fiesta. Es hora de salir a bailar, jugar, una invitación podría estar en camino. Disfruta de esta noche mágica, disfruta de la vida y celébralo, baila, canta. La energía de bailar, de cantar, mueve también muchas cosas buenas, porque es alegría, es felicidad y yo siento que esa energía, la energía también del amor, de estar en amor contigo, súper importante, como te he dicho, la intención con que hagas todo, ¿no? Opción número 2, corazón azul. Hasta aquí tu lectura. Muchas gracias por todo, por estar ahí. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Feliz solsticio, porque estamos todavía con las energías del solsticio. Feliz noche de San Juan. Feliz San Juan, te deseo todo lo mejor. Y nos vemos en próximos interactivos. Como siempre os digo, lunes y viernes a las 9 de la noche españolas y por lo que sea no puedo subir el vídeo, os lo notifico en las publicaciones del día. Muchas gracias por todo. Que vaya genial. Hasta pronto.